Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. En este caso, antes de comenzar el contenido de variaciones genotípicas y genotípicas, debemos trabajar un pequeño repaso de genética. Esto tiene como finalidad reforzar los conocimientos que adquirieron en el tercer año. Entonces, para comenzar, lo primero que tenemos que definir es genética. Y la genética es la rama que estudia la herencia. ¿Por qué no es importante? Porque es importante la herencia para el siguiente contenido, porque vamos a trabajar con la expresión de esa herencia, que es la variación que puede existir en los caracteres genéticos en una población. De allí entonces sabemos ya, para poder definir herencia como tal, que es la transmisión de características de padres a hijos. Todas las características hereditarias pasan de un ser viviente a otro. Esto sí y solo sí. Esto se va a encontrar en los gametos. Más adelante vamos a explicar un poquito de los gametos. Hay límites a lo que son las características heredadas. Mejor dicho, más que límites, hay miles de características heredadas y esas características heredadas tienen algunas condiciones especiales en las cuales van a heredarse. El ejemplo de ello, bueno, es el color de ojo, el pelo. Estas características no dependen estrictamente de un solo gen, por eso les decía los límites. Aquí hay interferencia de genes y es lo que va a ser propicio para que origine la variación. La forma de la cara, el cuerpo, todo eso va a variar a lo largo de los caracteres genéticos. Sin embargo, hay características que van a expresarse de entre poblaciones o que pueden saltarse poblaciones. Así de repente, un abuelo puede parecerse a su nieto, o mejor dicho, el nieto puede parecerse al abuelo y ser casi idénticos en el proceso de desarrollo, lo cual no implica que sus genes sean iguales, simplemente hubo unas características genéticas que permitieron que esto sucediera. ¿A qué me voy a referir con esto? Bueno, que todas las características hereditarias son resultado de la combinación genética del ADN. Este ADN va a tener dentro de él genes, y es lo que vemos en la imagen. Un cromosoma, el cromosoma está compuesto por ADN comprimido. Ese ADN comprimido tiene en él bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas, según cómo se asocian, están formando un gen. Entonces, lo mismo que le estaba diciendo, vemos allí segmentos de genes de una base de bases nitrogenadas que están unidos en un cromosoma, en este caso, para dar el color púrpura a una flor. Entonces, cuando hablamos de genes, estamos hablando de una secuencia de ADN que está presente en un cromosoma. Cuando hablamos de cromosoma, estamos hablando de miles de secuencias de ADN unidas en un cromosoma y que si tienen alelos, o sea, tienen genes que codifican una característica, esos genes que codifican una característica generalmente lo llamamos alelos. De allí entonces, cuando están en el proceso de división celular para formar gametos, y no solamente para formar gametos, tendría que aclarar eso, sino que cuando están en condiciones específicas para formar un nuevo individuo, los genes se aparean y ahí hablamos de cromosomas homólogos, que son los cromosomas que tienen información genética para un carácter que puede ser dominante o recesivo. Eso es lo que vemos más o menos en la imagen. De allí entonces debemos recordar la simbología. Si la letra está en mayúscula, es dominante. Si hay una doble letra mayúscula, quiere decir que son homocigotos dominantes. Si hay letras minúsculas, es para un alelo recesivo. Doble letras minúsculas son un homocigoto recesivo. Y si está una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, estamos hablando de un individuo heterocigoto. Vemos entonces, para recordar un poquito, los tipos de bases nitrogenadas son purinas, las cuales están expresadas por la adenina y la guanina, y las pirimidinas, las cuales están expresadas por la citosina y la timina. Todo este proceso que acabo de mencionar, en el cual los cromosomas, el ADN se compacta para formar cromosomas, depende de una cosa que se llama ciclo celular. El ciclo celular está dividido en principio en 4. En este caso, el ciclo celular que estamos representando es un ciclo celular para mitosis.
donde la mayor fase que vamos a ver va a ser la interfase, que es la fase en la cual la célula comienza a ganar nutrientes, a ganar organelos, a duplicarse, a crecer en tamaño para poder entrar al proceso de división celular, donde se va a dividir el ADN, ahí es donde se forman los cromosomas, y en este proceso como tal es el que nos va a permitir generar una célula hija. Eso es en mitosis. Si hablamos en meiosis, el proceso es igual. La gran diferencia entre la mitosis y la meiosis es que la mitosis va a formar células diploides, mientras que la meiosis va a formar células haploides. Ya lo vamos a ver. Si hablamos de una célula diploide, es la que tiene doble carga genética, por eso es que vemos esa X que se ve allí, son dos cromosomas que están unidos. Si hablamos de una carga haploide, es que está representado en una célula, que tiene una sola carga genética, entonces estamos hablando de células haploides. Esto para explicarnos con ese ejemplo. Las fases de la mitosis como tal, además de la interfase que ya mencionamos, entonces tenemos interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Cada una de ellas lo que está haciendo es multiplicar el material genético, multiplicar los organelos, hasta llegar a un proceso de división celular donde la célula madre va a tener la misma va a pasar la misma información a la célula hija, es decir, vamos a tener dos células idénticas, porque la mitosis básicamente es un proceso de clonación de células. Vemos entonces aquí un esquema representativo de mitosis y meiosis con una imagen microscópica. Esto lo podemos ver mucho mejor después. Luego tenemos la meiosis. La meiosis va a tener las mismas fases. Lo que pasa es que la meiosis está duplicada. Tenemos una fase donde todo el material genético se va a duplicar para formar unas células hijas que van a tener una carga haploide, y tenemos una fase de segregación donde esas células van a formar células haploides, es decir, que tienen solamente la mitad de la carga genética. En cuanto a la meiosis y el entrecruzamiento, vamos a aclarar allí. En la meiosis tiene un factor importante en la variación, porque ella tiene un proceso que se llama entrecruzamiento o crossing over, también lo pueden encontrar así en los libros. En este proceso, una parte del ADN o del cromosoma paterno se divide y pasa al cromosoma materno. Ese es el proceso de entrecruzamiento. Básicamente estamos obteniendo una mezcla de ADN, lo cual puede activar o desactivar genes. Esto es importantísimo, porque cuando se activa o desactiva un gen, va a aparecer o desaparecer una característica preexistente, lo cual de forma fenotípica, cabe aclarar, lo cual no quiere decir que de repente esa característica que apareció en algún momento no se pueda activar por alguna situación. Entonces, en la meiosis, el proceso forma células haploides. En la meiosis, el proceso forma células disculpen. En la mitosis formamos células diploides y en la meiosis formamos células haploides. Vemos allí la misma explicación que hemos mencionado hasta ahora. Lo que me falta es indicar que durante la meiosis vamos a obtener, en lugar de dos células, célula madre, célula hija, que en este caso lo llamamos células hijas porque las dos células tienen el mismo tamaño, la misma información genética. No es que desapareció la célula madre inicial, simplemente se clonó. En la meiosis, la división celular, ese proceso que mencionamos de meiosis, pasa por un proceso de duplicación y luego por un proceso de división, en el cual se van a formar esas cuatro células haploides. Esas cuatro células haploides las vamos a llamar gametos. Si el individuo es masculino, bueno, gametos masculinos. En el caso de los seres humanos, espermatozoides. Si el individuo es femenino, bueno, óvulos, gametos femeninos. Y en este caso serían óvulos. Ya entrando entonces en el tema que nos compete para poder aplicar una cosa que vamos a ver más adelante, que se llama el método o la hipótesis de división celular para cálculo de probabilidades de gametos. Entonces tenemos que identificar un individuo que tiene doble carga, que es dominante, va a tener dos alelos, o se representa con dos alelos
en mayúscula, y un individuo heterocigoto con alelo mayúscula y no minúscula. Un individuo recesivo tiene 2 alelos minúsculas, y vemos entonces que una cosa es la genética, lo que puede tener el individuo propiamente en su genotipo, y la otra cosa es la expresión genética. Los individuos dominantes siempre van a expresar, los individuos que tienen un carácter dominante siempre van a expresar ese carácter. Para el ejemplo tenemos el color rojo de las rosas, es dominante sobre el color blanco, por eso es que es difícil conseguir rosas blancas. Sería allí. El ambiente, y siempre lo pongo ahí para recordarme, puede influir en la expresión como tal de ese genotipo, y por lo tanto dar un genotipo distinto. Pero es por una interacción. Realmente el ambiente, para poder influir en el genotipo, tiene que haber una modificación de su carga genética. Esa modificación de la carga genética es entonces lo que me va a dar el origen a la variabilidad genética. Cabe destacar aquí que para que haya una modificación, que el ambiente modifique una carga genética, es porque hubo un agente externo que fue capaz de modificar los genes a nivel de los gametos, es decir, a nivel de las células germinales. Ejemplo de ello, así por encima, la nicotina afecta la reproducción por 2 vías. Una, puede causar que los espermatozoides se muevan menos y por lo tanto no tengan casi movilidad, y debido a eso no llegue a fecundar el óvulo, por lo tanto la persona quedaría en ese caso estéril. Pero también puede la nicotina modificar la carga genética de óvulos y espermatozoides, sobre todo de óvulos, pues los espermatozoides se renuevan cada 6 meses, y eso afectar la expresión genética de algún carácter en el individuo resultante. Entonces, entendemos como variabilidad genética, habiendo dicho eso, como la capacidad que tiene una especie, una población, no hablamos de individuos, para formar nuevas combinaciones en su ADN. Esto por varios procesos, ya lo mencionamos en el ambiental, pero también por el proceso de Cross-Novel. Entonces, en genética humana, para determinar el fenotipo de algunas de las características hereditarias, se analizan las genealogías. También podemos mencionar que se analiza el pedigrí, el cual es una lista sistemática de palabras o símbolos de los ancestros de un individuo, que en este caso se expresa en un árbol genealógico de un gran número de individuos. Nunca lo hacemos de pocos individuos. Las hembras son representadas, o sea, tienen una simbología con una O, y los machos mediante cuadrados. Cuadradito ahí no se ve bien, pero esto es para que ustedes sepan cómo más o menos se construye un árbol genealógico. Repaso, si el profesor Pardón se los dio. Igual más adelante vamos a hablar de ese árbol genealógico. Entrando en el contenido propiamente del genoma humano, entonces podemos decir que nuestro genoma tiene 23 pares de cromosomas, lo que da como tal 46 cromosomas, que cada uno de ellos tiene información genética, en este caso apareada, porque estamos hablando de pares, que van a determinar cómo se comporta el individuo. Un par de ellos, que es el par 23, es el que le da la definición al sexo de la persona. Eso para tenerlo allí presente en el momento de que se está haciendo una genealogía. Cuando hablamos entonces de esa simbología, tenemos que hablar que hay que identificar cuando un rasgo es autosómico dominante, también tenemos que identificar los rasgos recesivos. Para esta simbología tenemos entonces, para este pedigrí, árbol genealógico, tenemos individuos que tienen características autosómicas dominantes y individuos que tienen características autosómicas recesivas. Lo vemos simplemente cuando se une un individuo dominante con uno recesivo. Obtuvimos en el primer cruce, este señor que está aquí tiene características, me indica que este cuadrito que está acá, que es el macho, era heterocigoto. Al ser heterocigoto dio una proporción diferente y por eso no se expresaron todos los individuos de manera igual. Los otros individuos que se aparearon de este lado eran ambos homocigotos, pero en este caso homocigotos recesivos. En un cruce ya con la simbología que ustedes recuerdan en un árbol genealógico, ya con la simbología que ustedes recuerdan del tercer año, entonces podemos ver padres que tienen un carácter autosómico recesivo con padres que tienen un carácter
dominante, ellos van a generar una descendencia que heterocigota. Esa descendencia heterocigota tiene algunas probabilidades de expresar individuos que tengan la presencia de las características recesivas. Esto aquí suena muy simple, sin ningún problema, pero si esa característica, por ejemplo, es una enfermedad, ahí es grave. Ahí es grave porque el niño puede nacer con deficiencia. Poniendo por ejemplo, la población judía tiene una enfermedad que es hereditaria, que pasa a las futuras generaciones, que es la enfermedad de Tay-Sachs, que es una enfermedad que se encarga cuyo consecuencia es que se degrada la mielina en el cerebro y el niño muere entre los 0, o sea, prácticamente recién nacido, y los 5 años de edad. Condiciones para mantener el equilibrio en una población. Tiene que ver con variabilidad, porque si una población entra en equilibrio, quiere decir que no deben haber mutaciones, que no haya migración en la inmigración, porque todos estos factores van a favorecer la variabilidad genética. No hay preferencias genotípicas o fenotípicas en un individuo. El sorteo de alelos va a ser independiente. Con todo eso vimos que el crossing over puede meter información y alterar el equilibrio. Ya la definición de genes la vimos, pero tenemos que saber que los genes van a expresar una proteína, y esas proteínas, pues, que es lo que realmente vemos en las enfermedades, que es lo que realmente vemos como expresión del gen, están representadas, por ejemplo, en formar un anticuerpo, en formar insulina, en formar colágeno, que es sumamente importante para que la piel se mantenga sana. De allí que el dogma central de la biología es que toda la información genética se encuentra en el ADN o en el ARN. Esto depende de individuos, estamos hablando de ser humano, ADN, que ese ADN va a ser duplicado, que la transcripción de ese ADN se va a traducir en un ARN, ese ARN va a formar proteínas, y que esas proteínas son las que vamos a ver como expresión del fenotipo. O sea, el genotipo, lo que no vemos son los genes, y el genotipo, y el fenotipo es lo que vamos a ver, que son las características observables en individuos. En este caso, en el ejemplo, color de ojos. El ambiente, ya les dije, puede influir en cómo se expresa ese fenotipo. De repente yo puedo tener genes donde no tengo diabetes, pero si yo excedo el consumo de azúcar, puede afectar los órganos y por lo tanto afectar ese genotipo que tengo, que me dice que no, mira, tú no eres diabético, pero me excedí en el consumo de azúcar, me excedí al consumo de alimentos, voy a ser obeso y por lo tanto puedo tener diabetes tipo 2. Una expresión del ambiente, pero esa diabetes tipo 2 no es hereditaria. Entonces, al no ser hereditaria, no me interesa esa influencia del ambiente externo en el individuo. Así como, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo ya para finalizar, y cerrando esta parte del repaso general. Está quedando un poquito largo, lo sé, pero es importante que lo vean. Dos personas, un hombre hermoso, una mujer hermosa, se casan y tienen un hijo moquito. Cabe destacarlo, Heider, el hijo moquito es porque es feo, y resulta que es feo porque resulta que tanto el papá como la mamá pasaron por procesos quirúrgicos que modificaron su fenotipo, pero nunca se modificó el genotipo, y por lo tanto dos feos van a producir un feito. Así de simple. Esa sería la explicación, cómo no va a afectar como tal ese ambiente al genotipo, al menos que sea una modificación por radiación que pueda afectar a los gametos. Eso ha sido toda la clase de hoy. Gracias por su atención. Feliz día.